toda esta gente. Y a partir de ahí, lo demás es historia, pues, el crecimiento de Chávez. Entonces esos debates, claro que sirven para ver posiciones, es un gran instrumento de pedagogía política. La gente se entera de qué piensan los políticos, cómo lo piensan, cómo lo dicen, qué proponen. Y cuando eso no ocurre en una sociedad, bueno, estamos como estamos. La Contralora General de la República ha dicho que no hay elementos que permitan abrir un proceso contra el exgobernador Diosdado Cabello, que ha sido exonerado de cualquier posibilidad de responsabilidad de todo tipo por presuntos hechos de corrupción, tal y como está publicado el día de hoy. ¿Pudiera convertirse en este contexto político el tema de la corrupción una papa caliente para el gobierno en función de los comicios del 8 de diciembre? Debería, en una sociedad normal, en una situación normal debería. El problema es que este gobierno es muy desfachatado. Si lo dijéramos en lenguaje absolutamente coloquial, es caretable. O sea, no le importa nada lo que piense el otro. Incluso aplica lo que en propaganda se llama la regla de la transfiguración. Es decir, lo que yo soy te lo endoso a ti. Entonces, si yo soy fascista, tú eres el fascista. Si yo soy corrupto, tú eres el corrupto. Y así es muy difícil ponerse de acuerdo, muy difícil. Y esa es la realidad que tenemos, no de ahora, sino hace mucho tiempo. O sea, ni siquiera se hablan. Entonces, ¿cómo se puede hacer políticas públicas? ¿Cómo se puede construir un acuerdo de nación? ¿Cómo se puede deliberar sobre los puntos comunes? Que, repito, y yo lo he dicho muchas veces, son más de lo que son las cosas las cosas que nos unen, son más que las que nos dividen. Si los políticos no se ponen ni siquiera de acuerdo en eso, ¿cómo puede haber debate? No ¿Cuáles serían los elementos mínimos necesarios para que hubiese un debate entendido en su concepto en este momento en Venezuela? Lo primero es respeto. O sea, yo no te puedo decir, Aymara, vamos a debatir, pero te insulto al siguiente segundo. O sea, lo primero es un respeto, lo primero es reconocer. O sea, independientemente del número de curules que haya de lado y lado, la presidencia de la Asamblea Nacional, y todo lo enfoco en el tema de la Asamblea, porque es como digamos, repito, el foro de político por excelencia, debería haber un mínimo de respeto y consideración. Aquí incluso llegamos al momento, al extremo de que no se le permitía a la oposición hablar si no aceptaba unas condiciones que además eran absolutamente leoninas. En la medida en que eso ocurra, la otra parte tiene que decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero quizás en esto sí, los puntos comunes, las zonas de acuerdo, eso es lo mínimo. Respeto, mejor dicho. Primero, entender que existe otro y que es igual a ti. Segundo, que lo respetes. Tercero, que lo dejes hablar. Y cuarto, si hay una vocación de país, de nación, de trascendencia, bueno, buscar los puntos que son los comunes. Cuando uno escucha mucho los discursos del chavismo y de la oposición, hay muchos epítetos, hay muchas descalificaciones, pero en el medio hay puntos de acuerdo. Hay bastantes. El problema es que lo expresan de modo distinto. Estamos conversando este martes con Edgar Gutiérrez, consultor político. Les recordamos a ustedes nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina. Hacemos una pausa y volvemos.